a abordar el concepto de qué es filosofía. Como puedes ver en la imagen que figura, con una frase de Aristóteles, tenemos a la diosa Minerva con una lechuza en la mano. La lechuza es el símbolo de la filosofía y es reconocida esa famosa frase de Hegel, según la cual la lechuza de Minerva alza su vuelo al atardecer. ¿Qué es lo que te parece que quiere decir? ¿Acaso no podemos relacionar esto con la constitución misma del saber filosófico como un saber que necesariamente tiene que interrogarse sobre los saberes que están en su contexto, en su entorno? Hemos visto que la filosofía es un saber radical. ¿Qué quiere decir que es un saber radical? Radical, que va a la raíz, que se interroga, que busca la raíz del problema, sin pretender resolverlo. Podríamos dar varios ejemplos. Si pensamos en la reflexión cosmológica, si pensamos, por ejemplo, en la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Einstein imaginó el universo y luego estableció una serie de hipótesis matemáticas que se fueron comprobando, todavía en nuestros días se están comprobando. Pero la imaginación filosófica permite indagar siempre en qué es el tiempo, qué es el espacio. ¿Realmente existe una dimensión, un vínculo entre el tiempo y el espacio? En la medida en la que Einstein, como científico, se preguntó esto, estaba haciendo filosofía. Empieza a hacer ciencia cuando las preguntas están delimitadas, acotadas, se refieren a causas inmediatas, se suele decir en la tradición filosófica. La filosofía, por lo tanto, es un saber radical, un saber que busca ir siempre a preguntar, incluso sobre las evidencias más inmediatas. No existe una evidencia filosófica absoluta. Sucede también que la filosofía se distancia y es crítica respecto a la ideología precisamente por esto, porque la ideología nos pretende cerrar un sentido de las cosas, nos instala unas creencias como creencias verdaderas. La filosofía, sin embargo, es la crítica de la ideología y por eso precisamente la filosofía es un saber fundamental para el ejercicio de la democracia, porque la constitución del espacio público, de un espacio público democrático, exige la búsqueda de un espacio en el que la ideología quede neutralizada como saber dogmático. En la siguiente filmina tienes una representación del famoso mito de la caverna de Platón. ¿Qué es lo que nos está diciendo el mito de la caverna de Platón? Si recuerdas, el mito de la caverna nos habla de unos personajes, como puedes ver, que están atados, no se han liberado nunca, y que ven unas imágenes, unas sombras en la pared. Por detrás hay gente que maneja unos objetos. Entonces, los prisioneros creen que eso que ellos están viendo en la pared es la realidad. El mito de la caverna es la primera metáfora, la primera gran metáfora del cine en la historia de la humanidad. Pero, ¿qué nos dice el mito de la caverna? Que por casualidad, dice, uno de los prisioneros se libera, se suelta las cadenas y lo primero que descubre es cuáles son las causas de esas imágenes, esas sombras que está viendo. Pero después se aventura, como ves, por el escarpado túnel, como lo escribe Platón, para llegar hasta la propia luz del sol. Primero no puede ver, dice Platón, porque el sol lo ciega, pero después se da cuenta y ve, por lo tanto, las sombras de los objetos, de los árboles, de los animales en la tierra. Pero luego se da cuenta que es el sol el que causa esas sombras. Es una representación de la filosofía en esta doble dimensión. Por un lado, la búsqueda de ese saber que va hacia las primeras causas, supuestamente, o que interroga la realidad para buscar una realidad más profunda que la apariencia que podemos estar percibiendo. Pero al mismo tiempo, que es la segunda parte de este mito de la caverna, y que nos habla de otro de los grandes rasgos de la filosofía, este especial prisionero que se libera y que en el fondo es una representación del personaje de Sócrates, regresa a la caverna con intención de liberar a sus compañeros de la ilusión en la que se encuentran sometidos. La filosofía tiene también, ¿no crees?, esa dimensión práctica de querer transformar, de querer, entre comillas, salvar, porque nadie puede sino salvarse a sí mismo. El mito de la caverna tiene su dimensión trágica porque no lo escuchan a este filósofo. Pero nos habla de esta doble dimensión de la filosofía. Primero, una dimensión teórica que tiene que ver con la búsqueda de un saber radical y segundo, esa dimensión práctica encaminada a la transformación de lo real. A continuación, te invito a que realices la siguiente actividad. Como ven en pantalla, ahí tienen un ejemplo, una de las claves de respuesta a esta actividad que acabamos de realizar.
Abordamos a continuación los primeros filósofos. Como puedes observar en esta imagen, hay representados los distintos dioses griegos, ¿no? En el mundo griego antiguo, como en prácticamente todas las sociedades, existe un modo en el que los seres humanos tratan de explicarse los fenómenos de la naturaleza mediante narraciones. A esto se le denomina mitos. En Grecia hubo dos grandes compiladores de estos mitos que hicieron la suerte de grandes pedagogos en el mundo clásico, como fueron Homero, por supuesto, y Hesíodo. El mito busca explicar los fenómenos de la naturaleza partiendo de relaciones entre las personas. Por ejemplo, explicar los maremotos a raíz de los enojos que puede tener Poseidón, el dios de los mares, causados generalmente por los seres humanos. Sin embargo, en Grecia, en torno al siglo VII, irrumpe con fuerza una manera diferente de entender la naturaleza y la sociedad, que es lo que se denomina usualmente como logos. En el caso de las explicaciones filosóficas, porque los primeros filósofos fueron llamados físicos, porque se encargaban de explicar qué era el origen y las transformaciones de la naturaleza, a qué se debían, buscan sustituir esas explicaciones mitológicas que funcionan en términos de relaciones personales por explicaciones de tipo lógico, en el que existen transformaciones de unos elementos en otros, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hizo que esto fuera posible en el mundo griego? Bueno, primero, ¿cómo podemos navegar? Imaginaros cómo se puede navegar si no es teniendo una especie de cartografía de las estrellas. Pero para tener una cartografía de las estrellas precisamos investigar cómo son las estrellas. Esta investigación, esta búsqueda de un saber que nos permita orientarnos en el universo es el origen precisamente de esa reflexión lógica, de esa reflexión filosófica, ¿no? Favorecida, por supuesto, por cuestiones como la escritura, porque la escritura griega era una escritura que, a diferencia de la escritura egipcia, que estaba en manos de una casta, era mucho más accesible. De modo tal que, si pensamos un poco, precisamente esa escritura más accesible es la que permite que ese saber se pueda proliferar. Los primeros filósofos se preocuparon fundamentalmente del tema del arjé, o el principio que explica el origen del universo y las transformaciones que dan pie a los distintos fenómenos de la naturaleza. ¿Por qué se producen las tormentas? ¿Por qué se produce la evolución, por ejemplo, de unos seres vivos en otros, como Anaximandro, que llegó a anticipar ideas de la evolución, ¿no? Todos los grandes filósofos del periodo clásico, que abarca los siglos VII y VI, reflexionan sobre el principio, el arjé constitutivo del universo. Tales, que cree que es el agua, Anaxímenes, que cree que es el aire, como habrás podido leer en los apuntes, y no nos vamos a detener. Sí merece especial atención la contraposición entre dos de estos grandes filósofos, primeros filósofos, que es la contraposición entre Heráclito y Parménides, porque es una contraposición que va a tener especial relevancia incluso en nuestro modo de pensar actual. Heráclito es el pensador del cambio, el pensador del todo fluye, nada permanece. Él siempre decía, no nos podemos meter dos veces en el mismo río, porque el río cambia el agua y por lo tanto no es el mismo río. También nos podríamos preguntar, ¿verdad? ¿También somos nosotros el mismo que se mete dos veces en el mismo río? También nosotros estamos sometidos a cambio. Parménides, sin embargo, es el pensador de lo estático, el pensador de un ser que es eterno, inmóvil, invariable, y el que nos dice que para precisamente pensar tenemos que establecer determinadas identidades, estabilizar esa apariencia de cambio, porque conocer exige generar identidades conceptuales con las que podemos pensar. ¿Qué crees tú al respecto? ¿Podemos realmente pensar si no es a través de la identidad? O, como dice Heráclito, todo fluye. Te propongo que realices la siguiente actividad. Te dejo la clave de respuesta a la actividad que has realizado, en la que figuran las distintas respuestas que se dan a distintas preguntas.
Abordamos en la siguiente instancia el concepto los sofistas y Sócrates. Los sofistas y Sócrates forman parte de lo que se denomina el giro antropológico porque la reflexión filosófica da un vuelco desde la preocupación por la naturaleza hacia la preocupación por el ser humano. Pero ¿quiénes eran estos personajes que llamamos los sofistas? Los sofistas eran unos personajes, por lo demás, muy actuales. Eran unos personajes que se encargaban de orientar, de establecer, de asesorar, de generar, por así decir, los conocimientos necesarios para la vida en la polis, que en el mundo griego era fundamentalmente saberes como la retórica, por ejemplo, la oratoria, porque el ciudadano griego tenía que desenvolverse, como puedes ver en la imagen que ahí figura de la Acrópolis griega, de la Acrópolis de Atenas, tenía que defenderse en el ágora y poder, por lo tanto, razonar y justificar sus posturas, ¿no? Los sofistas son, por lo mismo, si lo piensas, los principales ejercitantes del saber democrático por antonomasia. Algunos de ellos, como Protágoras, llegó a sostener que el hombre es la medida de todas las cosas, lo que quiere decir que el hombre, de algún modo, es el filtro de la verdad. Y algunos mantuvieron posiciones más escépticas. Respecto a los sofistas, busca distanciarse quizá quien es uno de los representantes por antonomasia de la filosofía, que es Sócrates. Como puedes ver en la figura, ahí estamos hablando de cuando Sócrates toma la cicuta. Sócrates es un ejemplo de coherencia, porque a Sócrates le condenan por supuestamente corromper a la juventud, y Sócrates, sus amigos que están, como ves ahí en ese cuadro, intentan asesorarle para que se marche de la ciudad, le ofrecen llevarle a otra ciudad distinta, y Sócrates dice que no, que él tiene que asumir la condena que le han establecido, aunque sea una condena injusta. Pero, ¿cuál era ese saber tan maldito por el que a Sócrates le quieren condenar? Pues él lo diferenciaba en dos grandes rubros. Primero, lo que llamaban la ironía. Siempre decían, Sócrates, eres igual que los torpedos, porque cuando nosotros llegamos y te decimos, hemos estado con Gorgias, un sofista, y nos ha dicho que la virtud es esto, Sócrates empieza a preguntar, y lleva las preguntas a tal extremo que la supuesta respuesta correcta que habían dado los sofistas se convierte en algo realmente paradójico. De ahí esa primera fase de la ironía. La siguiente fase, Sócrates le llama la mayéutica, y él dice que la mayéutica es, dice, yo soy como mi madre era partera, ayudaba a nacer niños, yo ayudo a nacer ideas. La mayéutica es el arte de hacer nacer ideas, lo que supone que las personas tenemos algún saber intuitivo. Sócrates dice que no existen maestros de virtud, y lo hace con un ejemplo bien curioso, ¿no? Dice, si existieran ejemplos de virtud, ¿cómo nos explicaríamos que el hijo de Pericles, que es uno de los hombres más virtuosos de Grecia, sea una persona tan absolutamente viciosa y corrupta? ¿Cierto? Entonces, Sócrates, aparte de ser el ideal de la coherencia, nos arrojó una serie de pensamientos para tener en cuenta, ¿no? Solo sé que no sé nada. ¿Cómo podemos llegar a investigar si no partimos de la hipótesis de la ignorancia? Conócete a ti mismo. ¿Cómo podemos establecer juicios respecto a lo real y respecto a los demás, juicios morales, si no empezamos por juzgarnos, conocernos a nosotros mismos? Y la frase quizá que inaugura el auténtico punto de vista moral, peor es cometer una injusticia que padecerlo. Con esta frase Sócrates está polemizando con los sofistas que tenían una posición más bien relativista, al punto de sostener, algunos de ellos como Cratilo, que bueno, pues allí donde el que tiene más fuerza tiene más razón, es más justo. Sócrates cuestiona esto porque busca un lenguaje moral que permita la convivencia en la ciudad. A continuación, te dejo una actividad para realizar. A continuación, te proporciono la clave de respuesta, algunos ejemplos a la actividad que has realizado en el que se contrapone la filosofía de los sofistas con la filosofía de Sócrates.
Pasamos ahora a comentar y a exponer el concepto Platón y Aristóteles, es decir, el pensamiento en la época clásica. Como puedes ver en la primera imagen hay una contraposición entre el modelo de sociedad propio de Atenas y el modelo de sociedad propio de Esparta. La filosofía tiene su apogeo en la Atenas clásica. ¿Por qué? Porque la filosofía es un saber que tiene una conexión muy íntima con la ciudad y sobre todo con la ciudad democrática. Se me ocurre un ejemplo para que entendamos esto. Hay una frase del Antonio Mairena de Machado, de Juan de Mairena de Machado, que dice: no tu verdad ni mi verdad, sino la verdad, y si quieres, ven conmigo a buscarla. Es una frase que representa perfectamente la actitud filosófica, una actitud que cuestiona, que no da por supuestas las verdades, pero tampoco acepta que haya poseedores de verdades absolutas. Y esa es la dimensión crítica de la filosofía. La época clásica cristaliza esto en dos grandes sistemas de pensamiento, que son el de Platón y el de Aristóteles, que van a tener una incidencia fundamental a lo largo de toda la historia de la cultura occidental. La época clásica, por lo demás, es una época de florecimiento cultural y político, como puedes ver también ahí la figura, el busto de Pericles. Platón y Aristóteles representan, decimos, dos modelos diferentes de filosofía. Puedes ver en la imagen, que pertenece a la famosa Escuela de Atenas de Rafael, que Platón señala con el dedo hacia arriba, mientras que Aristóteles pone la mano hacia abajo. Es indicativo de una filosofía que mira hacia las ideas, hacia un mundo sublime, un mundo que está más allá de la apariencia, del cambio, de la corrupción de nuestro mundo sensible, frente a Aristóteles, que sin embargo representa lo contrario, representa un regresar a la observación de ese mundo sensible. Ambos crearon dos grandes instituciones académicas. Arriba tienes una imagen de la famosa Academia de Platón y abajo no es esta, no son ruinas, pero sería equivalente el perípato, que es por lo que se le llama peripatéticos, porque Aristóteles daba sus clases caminando. La figura de Platón es una figura fundamental en la filosofía. Habrás podido estudiar cómo hay una conexión muy íntima entre su teoría del conocimiento y su teoría de la realidad. Conocemos a través de los sentidos, pero conocemos la auténtica realidad a través de, por un lado, la ciencia y sobre todo por una suerte de intuición intelectual, que es lo que él llama noesis. Como hemos visto, la salida de la caverna tiene que ver con, un símbolo que nos pretende expresar como el saber auténtico es un saber de ideas que son eternas, que son trascendentes respecto a la realidad sensible, que además encima la realidad sensible lo es en la medida en la que participa o copia o imita estas ideas. Y esto, ¿cómo conocemos esas ideas? Platón, como habrás podido leer, nos habla para eso de que el alma conoce esas ideas porque ha estado en presencia de ellas y cae encerrado en el cuerpo. Ahí tienes una representación del famoso mito del carro alado, con el que él trata de entroncar también con la dimensión ética, porque el alma tiene una dimensión concupiscente, más partidaria del deseo, una dimensión más irascible, que tiene que ver con la justicia, y una dimensión más racional, que tiene que ver con la sabiduría, ¿no? Cada una de estas dimensiones tiene una virtud, y la justicia en la polis es el resultado de que los distintos grupos sociales que se caracterizan por el predominio de un tipo de alma o de otro, tengan esa alma educada conforme a la virtud correspondiente. Por contraposición, Aristóteles, como puedes ver en la imagen, es una imagen medieval que representa el concepto de universo que Aristóteles tenía, ¿no? Para Aristóteles, al contrario que para Platón, el cambio define lo real. Aunque es cierto, dice Aristóteles, que en todo lo que cambia existe algo que no cambia. También, ahondando ya en cuestiones que tienen que ver con la antropología y con la ética, pues Aristóteles tiene un modelo de pensamiento de corte más biológico, más pegado, digamos, a la experiencia de la naturaleza. El alma, dice él, hay tres tipos de alma: vegetativa, sensitiva y racional, que definen los grandes espacios de seres del universo, ¿no? Los vegetales, los animales, que se caracterizan o definen por el alma sensitiva, y el hombre, que tiene las tres almas, pero se define específicamente por la racional. Entonces, el alma racional le permite al hombre calcular cuál es la virtud que reside en el término medio entre dos extremos. Para Aristóteles, la justicia es el resultado del ejercicio de esa prudencia encaminando hacia el bien común. Piensa en el mundo que estamos viviendo. Realmente Aristóteles, ¿qué diría al respecto de nuestro mundo? ¿Estamos orientados, estamos encaminados hacia un bien o interés común para el conjunto de la humanidad? Con todos estos conceptos que hemos podido transitar, podrás realizar la actividad práctica integradora.